quien considero yo como uno de mis padres en la música, ¿no? Porque a fin de cuentas fue con él el primer profesor con el que comencé mis estudios formales en mi carrera musical. Y bueno, nos conocemos de hace bastante tiempo. El profesor Leonardo Lozano es compositor, arreglista, aparte de ser un gran instrumentista, cuatrista, guitarrista y bueno, un gran músico, el cual lo acompañó en una gran trayectoria. Y bueno, nada, tiene una gran formación, aparte de ser fundador de la primera cátedra de cuatro que se forma en un conservatorio para hacer estudios formales, ¿no? En el mundo. Y bueno, es el precursor de esa escuela, ¿no? Formal, digamos, del estudio del cuatro venezolano. Y influenciado obviamente siempre por los precedentes como el maestro Freddy Reina y siguiendo con esa tradición también. El profesor es guitarrista graduado del Conservatorio Nacional de Música, Juan José Landaeta. Y bueno, poco a poco nos irá comentando acerca de su formación. Por eso, si quiere dar un mensaje inicial. Bueno, no, agradecerte por el interés que has puesto y el cariño que has puesto en mi persona y saludar a toda la gente que sigue tu canal de YouTube, alentándolos a que sigan interesados en la música, en la guitarra, que son elementos de apoyo para el ser humano y Es así, para el espíritu. es así. Bueno, profe, Gracias, gracias. ajá, cuéntame. ¿No? Dime tú. Bueno, nada, y bueno, arrancamos con, si quieres, con la primera pregunta que sería, bueno, que nos contaras, para los que no conocen un poco tu trayectoria, podrías contarnos acerca de tus inicios, tu formación musical y, bueno, tus influencias, ¿no? Esa sería la primera pregunta. Bueno, yo crecí en nací en Caracas, ¿no? Que es la capital de Venezuela, pero crecí en la capital de Carabobo, es decir, en Valencia. Y mi padre, que era un científico, mi papá era un soldado de la lucha antituberculosa y hizo programas importantes, no solamente para Venezuela, sino para el mundo en este sentido. Pero la madre de mi papá, mi abuelita, vivía en Valencia. Ellos provenían del llano. Mi padre nació en Apurito y mi abuela pues era una llanera campesina. Se casó con un colombiano que se internó en los llanos de Venezuela buscando salvar su vida porque el gobierno de Colombia quería fusilarle. Y entonces el abuelito mío se vino por la frontera, conoció a mi abuela, que era una muchacha muy joven y muy hermosa, y se enamoraron, se casaron, pero mi abuela quedó viuda al muy poco tiempo. Su matrimonio, si acaso, duraría algo poco menos de 10 años. Pero cuando mi abuelo estaba moribundo, la abuelita mía, que era todavía una muchacha, con dos hijos, mi tío y mi padre, fue a prometerle que ella no se casaría más nunca. Y el abuelo, que era un hombre muy inteligente por las cosas que pude conocer de él a través del verbo de mi padre y de mi misma abuela, le dijo, no, 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 yo no quiero que me prometa nada de eso. Lo que quiero que me prometa es que cuando yo me muera, que va a ser pronto, usted va a agarrar nuestros hijos y se va a mudar de aquí, de Apurito, y se va a ir para la capital para que los muchachos puedan estudiar. Y ese fue el juramento que le aceptó mi abuelo a ella, ¿no? Y fiel a la palabra que había dado cuando mi abuelo murió,
la abuelita se vino a Valencia, la idea bien clara de que quería cumplir con la voluntad de su esposo, de que los hijos estudiaran. De tal manera que mi padre hizo los estudios de primaria y los de secundaria aquí en Valencia, y una vez que culminó estos estudios de primaria y secundaria, es decir, primaria y bachillerato, se mudó a Caracas y en la Universidad Central de Venezuela hizo la carrera de medicina. Y esa situación dejó a mi padre estudiando lejos de su casa, pero a mi abuela ya asentada en lo que sería la ciudad que le sirviera de cobijo para toda la vida, que fue Valencia. Mi padre trabajó en Uruguay, en Argentina, pasó por Brasil también, una vez que se tituló de médico, pero cuando vino a Venezuela otra vez, tuvo un tiempo trabajando en el hospital universitario de la Universidad Central, siempre queriendo estar más cerca de su hermano y de su madre y de su hermano. Aprovechó la oportunidad de que necesitaban de la dirección de un médico tisiólogo para encargarse del Hospital Carabobo y del González Plaza. Entonces, él vino con esa misión. Fue el director de estos dos sitios y continuó trabajando en la unidad sanitaria. Pero eso obligó a que a la larga nos viniésemos todos a Valencia. De tal manera que ese paso de mi padre fue definitivo para que la formación que yo tuve de músico como la que tuve. Y la formación de una persona, digamos de un músico, depende en gran manera del momento que nace y de dónde vive. Claro, es así. Cuando tú quieres estudiar a Bach, por ejemplo, cuando tú quieres estudiar a Bach, tú tienes que ver esas dos líneas que convergen, ¿no? Que nosotros estamos crucificados entre la línea del tiempo y la línea del espacio. Entonces, cuando tú quieres averiguar un poco del ser humano, una de las cosas que tienes que ver es en dónde nació, en dónde creció, dónde vivió. Y esa tuve muchas veces conmigo mismo, porque para uno entenderse tiene que tener en cuenta esos dos factores, ¿no? Dónde viviste y dónde creciste. Si Así, quieres cambiar algo en tu vida, tienes que cambiarlo a partir de esas dos cuestiones. claro. Y bueno, aprendí a tocar mis instrumentos desde niño, con la asistencia de un maestro llamado Gonzalo Abundio López, ¿sí? Yo estaba niño, le decía profesor. Ahora que ha pasado el tiempo, me atrevo a decirle profesor, porque considerando la deuda que tengo con él y el grado de conciencia que he adquirido, me impide seguirlo llamando profesor. Él venía humildemente, no tenía formación académica. Todo el conocimiento, toda la formación de las capacidades auditivas, armónicas mías, me vienen del contacto que tuve con ese maestro mío llamado Abundio López. Él me daba clases en el patio debajo de una mata de mango. Él era claustrofóbico y por la manera que murió, entiendo que esa claustrofobia un poco le venía por el encerramiento, no le gustaba el calor, ¿no? Y eso era producto de la hipertensión, según vine también. No sale del salón y viene a conocer a los profesores muchos años después.
cuando está en el periodo de la adolescencia, de la niñez, todavía esas cuestiones no están lo suficientemente claras. Pero ahora que lo veo desde lejos, me doy cuenta de la deuda que tengo con él. El entrenamiento auditivo más efectivo y más noble que he tenido yo en mi vida lo tuve con él. Y él no había tenido estudios académicos, pero tenía un instinto invaluable para entrenar a un niño. Y no solamente eso, sino que también era un hombre de estímulos. Sabía cómo sopesar entre la crítica y el aplauso. Claro, Eso hizo que nunca, que no se me subieran los humos de niño, pero que tampoco perdiera el ánimo, ¿no? Que siempre claro. tuviera yo deseo de seguir adelante. Estuve 4 años, 3 años estudiando de 3 aspectos distintos. Primero, a conocer el instrumento armónicamente, las tonalidades. Después, aprender a puntear el instrumento. Y por último, aprenderlo a puntear, pero como solista. Es decir, haciendo uno no solamente el trabajo melódico, sino el armónico y el contrapuntístico también. Claro, Y sobre todo me enseñó, me abrió la conciencia para que no fuera yo un lector de música, sino que fuera un productor de música. En aquellos tiempos, los trabajos que yo hacía eran de muchos rudimentos. Pero él supo aplaudir aquellos rudimentos y posteriormente aprendí a pulirlos un poco, ¿no? Cuando entré en contacto con las armonizaciones de Antonio Lauro, de Alirio Díaz, me di cuenta de que había una brecha entre lo que esos maestros lograban y lo que yo como estudiante todavía estaba haciendo. Pero conforme me hice consciente de esa brecha, pues fui cada vez más caminando y estudiando pero ya la piedra base ya estaba puesta por este maestro. De tal manera que eso me enseñó a no aprender, me enseñó a no despreciar los rudimentos de nadie, ni los míos, ni los de las otras personas. así. Porque los rudimentos son plausibles completamente. Bajo las alas generosas y cálidas de este maestro estuve durante 4 años, porque después me dio un año de guitarra popular. Me ayudó no solamente a continuar con un instrumento que era de mayores dimensiones, acostumbrar las manos todavía de un niño, ¿no? Tenía 12 años, ¿no? Y me fui acostumbrando a las nuevas dimensiones de la guitarra y nada, pues, me dejó con esa inquietud. En un momento determinado le dijo a mis padres, miren, ya yo debo retirarme porque lo que pude enseñarles se lo enseñé, ¿no? Claro, Cuando me dejó muy bien sembrada la inquietud, y cuando terminé el bachillerato, ya iba con la mente puesta a la universidad, a estudiar en la Universidad Central de Venezuela, donde me titulé como licenciado en arte, y también en el conservatorio, donde estaba enseñando a Lauro, con quien pretendía estudiar, pero sabemos que Lauro en un momento determinado sufrió de cáncer, que fue la enfermedad que le propició la muerte. Y bueno, de todas maneras, quedé en manos de uno de los principales. Fue una figura, un baluarte, que fue Armando Cisneros, el maestro Armando Cisneros. sí, Con mi maestro Armando, empecé los estudios, no digamos desde cero, porque ya tenía cierta habilidad en las manos, tenía unos oídos bastante despiertos y bastante sensibles.
y con él hice los estudios musicales desde el preparatorio hasta el 8º año, esos 9 años de estudio. No fueron necesarios 9, sino 6, porque como te digo, ya tenía algunos adelantos. Lo que tenía todavía por aprender y muchísimo era la lectura, ¿no? Ahí sí estaba, porque mi maestro Abundio no tenía conocimientos de académicos. Claro. Y los pocos que tenían no eran suficientes para leer un pentagrama. Entonces, cuando llegué al conservatorio, rápidamente me puse a ponerme al día con todo esto, ¿no? Pero ya tenía, como te digo, el entrenamiento auditivo, que es tan importante. No solamente el tonal, sino el armónico. Claro. Siendo un niño ya era capaz de hacer segundas voces cuando se estaban, y si había 2 voces, yo era capaz de hacer la tercera o la cuarta. Tenía esa facilidad, tenía una coral en la cabeza, y esa me la desarrolló él debajo de una mate mango. Mira cómo son las cosas. Ah, increíble, maestro. Qué bueno, qué lindo, qué lindo. Y cuéntanos, por ejemplo, aparte de las primeras influencias que tuviste, así como para encaminarte sobre ese lenguaje musical más nacionalista, pues sé que tienes una anécdota de niño que viste un concierto de Alirio Díaz y aparte, o sea, siempre estuviste como en Caracas, ¿no? Y cerca de todos estos músicos que hicieron como, marcaron una pauta, ¿no? De un periodo importante en Venezuela, ¿no? Aparte que hacían música, ¿no? Nacionalista y todas estas cosas. O sea, ¿cuáles fueron, crees tú, consideras tus principales influencias, ¿no? En ese estilo. Mira, cuando yo fui a estudiar a la universidad y al conservatorio, había permanecido aislado, completamente aislado de otras manifestaciones musicales. Cuando uno considera, por ejemplo, que John Cage nació en el año 1912, año, por cierto, en el que nació mi padre, ¿no? Ujú. Y que las inquietudes musicales del atonalismo se venían manifestando en Europa desde tiempo atrás. Uno ve, por ejemplo, la Bevern, ¿cómo se llama? El, Lo de cafonismo, el dodecafonismo, sí. Eh, Se me escapó el apellido Schoenberg, se me Schoenberg, escapó, Arnold Schoenberg, Arnold ¿no? Schoenberg. Uno escucha esos trabajos y de los discípulos suyos, ¿no? Yo no había tenido contacto auditivo con ninguna de estas manifestaciones, ¿no? Ni siquiera con las posteriores de los otros maestros que les continuaron, ¿no? Y había escuchado Pájaros de Fuego. Tenía un recorrido que no se alejaba mucho de las cuestiones populares venezolanas. Y recuerdo que vino al conservatorio un compositor europeo, ni siquiera hablaba español, sino que fue traducida a su clase, y empezó a poner música electrónica, no tonal. Aquello tenía parte de música concreta, ¿no? Con sonidos trabajados y distorsionados. Y entonces él contaba que las cosas que él tenía que decir no podían ser dichas sino a partir de estos nuevos medios de sonoridades, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo vi la distancia entre las experiencias auditivas que yo había tenido y aquella que estaba teniendo en aquel momento, yo decía, y esto también es música, ¿no? Entonces, el conservatorio y la universidad abrieron el panorama musical mío.
realmente pasé por la universidad, pero también la universidad pasó por mí, pues en ese sentido, porque pasé de la mata de mango con sus mangos amenazantes que a veces te aterrizaban muy cerca de la humanidad tuya. Cosa que contentaba muchísimo a mi maestro porque le encantaban los mangos, pero a mí me aterraba que me fuera a caer un mango en la cabeza, en el patio de la casa, no, que le fuera a caer 4 a la guitarra. Entonces, ese salto tan enorme y brusco me sirvió para abrir ventanas a la casa de la música donde yo vivía, ¿no? Más adelante no solamente fue abrir las ventanas, sino salir de esa casa y recorrer la cuadra, recorrer más lejos otros países. Claro. Y lo que sí es que siempre tuve presente el hecho de no olvidar de dónde, de las raíces mías. Es decir, de dónde yo venía. Tengo 2 abuelas que venían del campo. Y el mismo ejemplo de Lirio Díaz. Lirio Díaz fue un hombre universal, pero él tenía su campo presente en su corazón. Entonces, así he tratado yo en la vida, de no olvidar de dónde vengo, no olvidar quiénes me formaron. Claro. Y de darle su puesto a cada una de las personas que me formaron. Porque si no, si tú no tienes firmes las bases, puedes caminar derecho. Es así, es así, es así, maestro. A ver, bueno, a ver, Y ahora sí. entonces, bueno, en ese sentido, y culminando la pregunta que tú me hacías, me ha sido de mucha guía y tener presente en la producción musical mía. Obviamente que no solamente me he remitido a la música tonal, también la música atonal la he trabajado. Me gusta el conflicto entre los sonidos, ¿no? Y este conflicto no solamente se puede dar en el campo de la tonalidad, sino en el campo de la atonalidad también. Cuando hay que recurrir a ella, uno sencillamente se olvida de la tonalidad y empieza a expresarse en otra forma. Pero siempre presente de la historia de mi patria. Tú eres hijo de un historiador. Santana debe haberte inculcado eso en el corazón tuyo. Uh-huh. Y Santana Canelón te debe haber enseñado que puede darle la espalda ni a la historia propia, ni a la historia de sus ancestros, ni a la historia de su país. Así. Me empecé estudiando, indagando en la historia, cuenta de lo importante que habían sido algunos maestros de la historia musical venezolana. Comencé a escuchar sus aportes, comencé a mojar mi inspiración en esa tinta, pasando por la escuela de Chacao, ¿no? Desde el mismo Juan Manuel Olivares, desde el mismo Pedro Nolasco Colón, de Lino Gallardo, el Lamas. Compositores me fueron prestando su tiempo y su cultura. De la misma manera, los compositores del romanticismo del siglo XIX, de la primera y de la segunda mitad del siglo XIX, comenzaron a llamarme la atención. Estamos hablando de Delgado Palacios, estamos hablando de en fin, de los maestros de la pianística venezolana. Claro. De Juan Vicente Lecuna. Moleiro. De Villena. No, Moleiro viene un poco después. De Federico Villena, ¿no? Bien.
me fui dando cuenta de que Venezuela estaba repleta de personajes egregios que eran dignos de imitar y dignos de estudiar. Cuando nace Sojo, por ejemplo, Sojo nace en 1887 y bueno, Sojo fue una figura prominente. Los maestros que vinieron de otras partes del mundo lo admiraron y lo veneraron, más que admirarlo, aquello era veneración. Recuerdo un artículo que escribió Sergiu Celibidache. Ajá. Una de las cosas más bellas que se han escrito de Sojo la escribió aquel maestro que quedó consagrado como uno de los grandes directores de orquesta de la historia. Sí. Aquel hombre que había escrito cosas tan profundas sobre la fenomenología musical nos dejaba un perfil de Sojo que difícilmente hubiera podido realizar algún músico venezolano en aquella época, ¿no? La manera como le ponderó, la manera como lo llegó a presentar, ¿no? Prácticamente cuando muere el maestro Sojo, yo creo que él estaba muy lejos de Venezuela, pero mandó una carta, la tradujeron al español, porque él, aunque hablaba bastante bien el español, tuvo el cuidado de que sus palabras fueran luego mejor escritas de lo que él hubiera podido hacerla. Y aquella noticia, aquellas líneas, las publicó, recuerdo, no recuerdo si fue el Nacional o el Universal, ¿no? Pero el maestro Celibidache nos estaba presentando a Sojo, como diciendo, aquellas líneas decían, no lo vayan a olvidar, no lo vayan a olvidar, porque fue inolvidable para mí. Y junto paralelamente al trabajo de Sojo, tuve oportunidad de admirar también a Juan Bautista Plaza, también a los trabajos del maestro José Antonio Calcaño. Calcaño. Y de la escuela que juntos formaron ellos en la Escuela de Música y Declamación de Caracas, luego llamada la José Ángel Lama, un grupo cuya inspiración me arropó, que fue Antonio Esteves, el gran compositor de la cantata criolla, Antonio Lauro, maestro Inocente Carreño. Estos son músicos que yo admiro profundamente. Y de esa misma camada, pero ya no dentro de la composición, sino dentro de la guitarra misma, tenemos al mismo Antonio Lauro, que fue el primer guitarrista graduado en Venezuela. Sí. Lo gradúa el maestro Raúl Borges, ¿no? Fundador de la Cátedra Venezolana de Guitarra. Y también, pues, dentro de esa misma cátedra, Rodrigo Riera, Manuel Enrique Pérez Díaz y un maestro que yo amo profundamente, porque no solamente fue un maestro, no solamente fue uno de mis maestros, sino que fue como un familiar. Fue padrino de bodas mío cuando me casé con Carolina. Nos casamos el día del cumpleaños del maestro. Eso fue una idea mía. Le propuse a mi esposa que nos casáramos el día del nacimiento del maestro y le pedí a mi maestro que fuera mi padrino de boda. Recuerdo que era un hombre tan famoso. Una de las orquestas de Caracas tenía un homenaje para él y Simón Díaz. Cuando yo me enteré de que el concierto era a la misma hora de mi boda, yo dije, bueno, el pobrecito no va a poder zafarse de lo otro, ¿no? Y le dije a mi esposa, mira, no estoy muy seguro de que el maestro nos pueda acompañar. Pero 2 días antes de nuestra boda, desde la Fundación Alirio Díaz diciendo, una de sus sobrinas, Rosana, me dice, el maestro está confirmando que va para la boda de ustedes.
Entonces, no nos dejó embarcados, sino que nos acompañó. Y eso es un regalo que guardo aquí en el corazón. Y bueno, el influjo de ellos fue muy importante, porque ese camino quedó muy bien trazado. Era muy fiel a la historia venezolana, era muy fiel a la respuesta a la situación que vivía Venezuela en aquellos días. Y yo pienso que sigue siendo pertinente en el momento que vivimos hoy, porque hoy vamos a tener la necesidad de reinventar a Venezuela, pero no vamos a poder reinventarla si no tenemos presente a nuestros antecesores. Es así. Mi música huele a mi tierra, huele un poco al camino que ellos trazaron, y pienso que a lo mejor en años postreros la música mía también llenará de fragancia a otros compositores que vengan más adelante, porque creo que esa fragancia es importante. Claro. La historia, la música quiere el músico, si se quiere, es un comunicador social de ideas abstractas, es decir, no se escriben con el verbo, sino que se escriben dentro de la abstracción. Pero las ideas son como un polen, y el polen viaja alrededor del viento del tiempo. Y todos sabemos que el polen fecunda más adelante a otra, ¿no? Y ese polen que dejaron los compositores que me precedieron llegó a las flores de mi árbol y lo fecundaron. Yo espero que también el polen mío fecunde más adelante, porque eso se transmite, ¿no? Claro. Y es muy importante, y muy coherente que el joven tenga nociones de los árboles que estuvieron antes que él. Ese polen viaja en el tiempo, y es importantísimo que el ser humano, ya no digamos el músico, el ser humano tenga conciencia, esté bien plantado, porque el hombre, como los árboles, puede ser de raíces superficiales o de raíces profundas. Cuando tu mente y tu conciencia penetra lo suficiente, no te olvidas ni de dónde viene el polen, ni de dónde estás plantado. Así. Bien, maestro. Bellísimo, ¿no? Increíble. Qué bueno todas las apreciaciones y toda su evolución, que es fantástica, ¿no? Todo siempre usted con una gran congruencia. Profe, cuéntenos una cosa, ¿en qué proyectos ahora está trabajando? O sea, ¿en qué está desarrollando actualmente en su carrera musical? Mira, yo he llegado a una edad donde es muy difícil qué hacer, ¿no? Decidir qué hacer, ¿no? No tengo los 20 años, 25 años que tuve hace más de 25 años. Tampoco estoy viendo vejez ni nada de esto, ¿no? Estoy bastante fuerte, gracias a Dios, pero siempre consciente de unas palabras muy cómicas que me decía un hermano de formación y de la vida, que es un guitarrista que quiero y aprecio mucho, y admiro, que se llama Agustín Abreu. Ajá. Él, al igual que yo, al igual que yo, él es de padres llaneros y nació en Caracas. Y un poco reniega de esto de estar en Caracas. Él hubiera querido nacer en el campo y desarrollarse en Caracas, pero un día descubrió que cuando era niño que él no era llanero como su papá, y eso le molestó. ¿Cómo es posible que yo no sea llano? Y entonces, pero él conserva del llanero la manera de hablar por las personas que le criaron, y entonces me decía él, Agustín me decía, mire, compinchando, ya nosotros dimos la vuelta en U. Y entonces, bueno, eso de haber dado la vuelta en U, es comiquísimo, pero realmente es la situación de uno, ¿no? Entonces, en esta etapa,
ocupado más en escribir que en tocar, ¿no? Claro, Escribir, que el legado, dejar plasmadas las ideas, escribir nuevas obras, eh, consolidar lo que ya has venido haciendo, ¿no? Y un poco son como las semillas, pero las semillas tienes que sembrarlas, claro, ¿no? El árbol produce la semilla, pero hay que tocar tierra. Y ese tocar tierra es consolidar las cosas que has ido pensando, ¿no? Que han regido tu vida, pero que a veces tienes la necesidad de escribirlas. Es decir, he tenido una producción de armonizaciones. Muchas de ellas estaban en mi cabeza, todas ellas no estaban escritas. Y en esta etapa he ido escribiendo todo esto. La base de todo cuanto es lo que ha sido el fundamento de mi pedagogía, quiero dejarlo escrito. Tengo ideas que distan de la formación que tuve, ¿no? claro. Es decir, son cosas nuevas, son ideas nuevas y necesito escribirlas. Cuando yo me asimilé a los conservatorios, los conservatorios me enseñaron que había que tener buen oído. Pero esto que yo llamo oído musical, me he dado cuenta que se queda corto ante la experiencia auditiva. Es decir, con el sonido yo puedo darle sabor a los sonidos, si conozco cómo hacerlo. Yo puedo hacer un sonido ácido, puedo hacer un sonido dulce, puedo reproducir en mi cuatro, en mi guitarra, el sonido de el sabor de un limón, ¿no? Puedo reproducir el sonido del agua en mi cuatro, ¿no? De la lluvia. Es decir, hay en lo auditivo elementos visuales. Hay sonidos luminosos y sonidos oscuros. Hay sonidos ácidos, sonidos dulces, sonidos amargos, ¿no? Entonces, posteriormente, y en eso ando, ¿no? Como la Universidad Central me despertó la curiosidad no solo hacia la música, sino hacia las artes plásticas, la pintura, la escultura, la arquitectura, el cine, la literatura, el teatro. Entonces, digamos que la curiosidad mía se bifurcó muchas veces allí, ¿no? Y la gastronomía. Yo me di cuenta en un momento determinado de que la música no era para los oídos, la música es para el cuerpo. Más allá de eso, era para la vista, para el olfato, para el gusto, ¿no? Entonces dije, yo estaba mal porque solamente estaba escuchando la música, pero debo gustarla, debo verla, ¿no? El fenómeno como tal se me abrió. Y esas son cosas, por ejemplo, que ahorita estoy dejando escritas. Y las clases que doy ahora procuran sacar al guitarrista de la guitarra. Claro, Bien, se trata de escudriñar el universo propio o por lo menos escudriñar el instrumento, que es un universo también. claro, Sea que tú lo hagas hacia adentro del instrumento o hacia afuera del instrumento, es un universo, pero que lo aprendas a entender como universo. Entonces, ya no toco música, ya no escucho música para el oído, sino para el cuerpo. Hay partes de la música que interpretas con el corazón, hay otras que interpretas con la cabeza, hay otras que debes hacerlo con los pies. claro, La danza, algo puede que que tengas los pies tranquilos, pero la parte de tu mente que maneja los pies tienes que estar bailando.
nalgas, el cuerpo, todo, los brazos, porque y tienes que lograr que tus neuronas, así no estén moviendo tu cuerpo, esas partes de tu cerebro se enciendan como un arbolito de Navidad. Porque de lo contrario empobreces la experiencia auditiva. Claro, Más allá, la experiencia auditiva tiene que trascender lo corporal. Hablamos de las emociones, ellas también hacen un cuerpo, ¿no? Que es un cuerpo invisible, pero es tan poderoso que mueve nuestro rostro. Cuando te alegras, el cuerpo emocional hace que la alegría se refleje en tu cara. Cuando ves a la mente como un cuerpo aparte también, entonces todo eso tiene que estar pleno de música. En la punta del dedo que toca la cuerda debe converger todo lo que tú eres, todo lo que fueron antes de ti. Y ese vértice que termina en tu uña refleja toda la fuerza, toda la potencia, lo sublime del universo que te precedió a punta de la uña. Esa experiencia a mí ¿cómo se dice? Me subyuga. claro. Esta etapa ha sido para consolidar, ¿no? Ideas que estaban por ahí flotando en el aire que me sirvieron a la hora de yo formarte a ti, formar a Francisco, a Andrés, a Alejandrito, a Luis Dagny, a cada uno de los que ha pasado por mi cátedra, ¿no? Entonces, eso hay que irlo consolidando para que quede escrito. Y en eso estoy ahorita. Qué bueno, maestro, no, increíble, increíble. ¿Eso quiere usted hacerlo tipo formato como un libro o va a dejar como memorias y cosas así también? O anotaciones. Pienso que por lo que van siendo ahorita escritos sueltos, ¿sabes? Ahorita, por ejemplo, tengo un discípulo como un hijo también, se llama Cesare Giuffredi. Ujú. Él recibe clases de guitarra antigua desde Florencia. Y por ejemplo, él me hizo un retrato. Él estudia en la Academia de Bellas Artes de Florencia, la que entre otros fundara Miguel Ángel. Y es un tipo es un erudito en artes plásticas, pero es un muchacho. Y cuando yo estaba de gira en Estados Unidos, me regaló un retrato, lo hizo, lo conserva él. Para una tesis que él está haciendo, se basó en el retrato, la cuestión de la sinestesia, que a mí me interesó mucho, se lo mandé en un escrito y estas inquietudes acerca de la sinestesia que me interesan tanto en este momento, los dejé escritos allí. Ah, Luego pienso escribirlas aparte, ¿no? claro, 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 Pienso que esa parte es muy importante, ¿no? La sinestesia, eso de que vuelas con los oídos, de que veas con el oído, de que eso es enriquecedor. claro, te entiendo perfectamente. De que toques la música de nosotros mismos. Siempre nos hablaron de la importancia del gusto musical y nunca nos hablaron del tacto musical. Claro, Nadie se queda con un instrumento que no le es agradable al tacto. claro, Ni ninguna cosa suena antes del tacto. Todo es claro, producto de que el tacto tocó a una materia, puso en movimiento. Entonces, el tacto viene antes que el oído musical. Por la manera como sientes la cuerda, sabes si el sonido va a ser dulce o va a ser áspero o va a ser pastoso o va a ser metálico, ¿no? Es el tacto. Si no tienes buen tacto, estás perdido. claro. ¿Quién nos habló de eso? ¿Qué oído musical ni qué oído musical? ¿Ves? Entonces,
todas esas cosas están muy mal pensadas. Claro, Y pienso yo que alguien tiene que decirlo. A lo claro, mejor a lo mejor alguien lo ha dicho, pero yo no lo leí. Mira que he leído bastante. es Entonces, así, bueno, hay que escribirlo, hay que escribirlo, hay que escribirlo. claro. Eh, Está muy bien, maestro, extraordinario, de Cuando, verdad. cuando nos enseñan guitarra, muchas veces no, tratan de enseñarle a la mano. Claro, Tú ves cómo funciona el ser humano, te darías cuenta que hay que esmerarse. Yo pasé mucho tiempo, yo perdí mucho tiempo en la vida como docente tratando de enseñar a las manos. Después me di cuenta que aquello era inútil, que había que era educar al cerebro. claro, Ver cómo el cerebro recibía, integraba y reproducía la enseñanza y la analizaba, ¿no? Entonces ya cuando te pones a educar a lo que es el cerebro, la motricidad, todas estas cosas es mucho más fácil. claro. Pero pienso que la pedagogía necesita un replanteamiento de muchas de estas cosas. Y creo que todavía esto está muy incipiente. Quisiera dejar escritas algunas de estas cosas. Está muy bueno, maestro, muy bueno, increíble, ¿no? Excelente aporte. De verdad que sí, bueno, todo esto va siendo premisa, ¿no? Vamos a estar pendiente bueno, cuando salgan esas publicaciones, pero está bastante bien, maestro. Quería preguntarte ahora, por ejemplo, desde tu perspectiva, ¿cuál es el rol que debe jugar el músico en la sociedad actual y cuáles serían los grandes desafíos que debe afrontar, hablando de tiempos actuales, ¿no? Pues mira, la pregunta se la he respondido parcialmente. Un músico tiene que estar consciente de dónde está plantado, ¿no? El entorno te dice lo que está demandando de ti. Si haces una lectura somera del tiempo donde estás y de la sitio donde estás ubicado, te das cuenta de que tienes la respuesta de qué es lo que el tiempo te pide que logres, de qué es lo que de qué es lo que el sitio demanda que realices. Obviamente, ese dónde y cuándo es importantísimo. Y no son las mismas respuestas para cada lugar ni para cada tiempo. Ahorita, el guitarrista que vive en Ámsterdam, esa misma pregunta desde Ámsterdam y lógicamente las respuestas que obtiene son muy distintas a las que tengo yo. Porque la, la, eh, el trabajo universitario, por ejemplo, una de las cosas que me tocó hacer fue fundar en una universidad venezolana en Valencia, específicamente hablando, la carrera de música, la licenciatura de música. Y eh, las vicisitudes por las que pasó la economía venezolana hicieron que muchas de esas cosas, ya yo no trabajo para la universidad, pero las vicisitudes por las que atravesó Venezuela y atraviesa Venezuela. Ahorita, por ejemplo, no quiero mencionar la universidad porque ya no estoy trabajando allá, pero por ejemplo, la Escuela de Música Sebastián Echeverría de Lozano ahorita se encuentra sin sede. Uno se encuentra atendiendo a los chicos a través de internet, cosa que fue una situación común para todos los profesores de guitarra en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero cuando pase la situación y la gente vuelva a su conservatorio o a sus escuelas de música, resulta que en Valencia nosotros seguimos sin escuela de música. No hay donde dar clases. Ahorita hay que afincarse a que yo no puedo pensar como como el maestro que está metido en Ámsterdam,
que tiene sus 200 escuelas, sus 200 conservatorios y sus 200 universidades. Claro, Sería muy mezquino si yo me pusiera a pensar como él, ¿no? Tengo que fundar, ¿no? claro, Hay que responder a tu prójimo, y el prójimo es lo que tienes aquí cerquita. Una parte de mí que está comprometida y sujeta al entorno, pero mi mente no está dentro de esas limitaciones. Cuando yo compongo, hacerlo así, mi mente no tiene obstáculos. Allí tengo yo más libertades. claro, Afortunadamente, como instrumentista, las manos que sí tienen limitaciones, afortunadamente tienen muchas posibilidades aparte de las limitaciones, ¿no? Y entre donde empieza el punto, que comienzan las posibilidades y terminan las limitaciones, hay un universo de cosas que yo puedo decir, tanto en la guitarra como en el cuatro. Y entonces allí tengo menos problemas que con los que tengo en Valencia, ¿no? claro, Donde la carrera de la universidad está atravesando también por problemas serios. Eso ya no me toca hablar a mí desde dentro de la universidad, sino desde fuera como valenciano y como músico. ¿Y por qué no? Como fundador de esa carrera. Pero lo que pasa ahorita en Venezuela, con respecto a la educación musical, y en Valencia precisamente, las principales orquestas prácticamente están sin sede. La Orquesta Sinfónica Carabobo, que estaba situada en un conservatorio, ya está fuera de ella, y quedó el conservatorio por un lado, la orquesta por el otro. Y mira, nuestras instituciones han sido tan generosas. Todo músico valenciano, yo diría que todo valenciano, todo carabobeño, tiene cosas que agradecerle a la escuela de música o a nuestras orquestas, la Orquesta Sinfónica Carabobo, pues que muchas veces no tenían sede donde ensayar y estas cuestiones. Eso debería ser, eso no puede ser la realidad nuestra. claro, Esos maestros que tocan allí, que ganaron hace muchos años el derecho de estudiar, de trabajar en unas condiciones propicias. Entonces, a mí esas cuestiones me duelen, y ahorita uno tiene que dar la vida, que esas cosas se consoliden, que son necesarias. claro, Si para una cosa tan tranquila como orar, como meditar, hay un recinto, ¿no? Existen claro, los templos, aunque uno mismo es un templo sin el recinto, ¿no? Sin el recinto. Pero para aprender música necesita un sitio consagrado, diseñado con estos fines. Yo creo que nosotros estamos ahorita viviendo en el siglo 10, qué sé yo de cuánto, pero del 19 no pasamos. En Venezuela, las escuelas de música casi el 100% ubicadas, y los conservatorios en sitios que no fueron diseñados para eso. Trabajan en unas casas cuyos salones son los adecuados para enseñar guitarra o piano o trompeta, para dar clases de cosas especializadas, historia de la música. ¿Cómo tú en un salón de clases? Aprovecho que esto lo va a escuchar gente de otras partes del mundo. claro, Uno, yo he tenido oportunidad de tocar en 17 países, y cuando he viajado, los salones tienen internet, los salones tienen computadora, los salones, si tienes que hacer un ejemplo musical, buscas un colega tuyo que es especialista en la materia y se lo pones en YouTube.
¿Cómo tú das clases sin estas herramientas? No se puede. Claro. Un día de estos van a abrir una de las cavernas, van a reproducir la caverna de Altamira, de las cosas, ¿eh? Y nos van a poner a clases ahí. Y volvemos a empezar con el paleolítico, pero sin las genialidades del paleolítico, ¿no? Porque no se puede, ¿no? Se puede. Nuestro entorno, la gente que tiene el poder de hacer estas cosas, pensando en cómo ganar las elecciones, en cómo tener más concejales, cómo tener más diputados. Y entonces la lucha política no deja margen para que la verdadera lucha más importante, la lucha por la cultura, por la verdadera economía, ¿ves? Nada de eso parece importar mucho. Y bueno, ahorita estamos un poco estancados en ese punto de vista. Claro, Ya bueno, vendrán mejores tiempos. sí, yo pienso que sí, pero bueno, está bastante fuerte, ¿no? El panorama allá en Venezuela. Y aparte que, bueno, indignante, indignante. Yo me podría hace rato, porque cuando pasó lo de la escuela, no, me desgasté ahí escribiendo, era un, ¿cómo se dice? Me indignaba no estar allá, pues, porque era como un guerrero de teclado y escribía y escribía y escribía, insultaba a las personas, me enfurecí mucho. Sí, pero eso es inútil porque escribes un Sí. insulto y recibes 14. No, sí, por eso. Y entonces, pero bueno, nada, como usted dice, le tomo la palabra, ojalá vengan tiempos mejores y bueno, esperemos que así sea. Bueno, profe, ahora sí, hablando un poquito, que me interesa bastante porque sé bueno, ha comentado, ¿no? Acerca de un poco sobre su cercanía con el profesor, con el maestro Lirio Díaz, pero sí me gustaría que nos detuviéramos un poco más a hablar de él, ¿no?